Miércoles 26 de febrero de 2025. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Continuar con mente positiva a esta hora de la mañana para que sin duda alguna todas aquellas metas, todos aquellos proyectos a mitad de semana puedan ir siguiendo y darle el cumplimiento pertinente para que eso pueda cumplirse. Bienvenidos a una edición más de Diálogo 21. Vamos de inmediato a hacer una lectura sobre el tema de precios de los productos de la canasta básica, costo de la vida a partir de también de estos primeros meses que han representado un valor bastante incalculable, sobre todo cuando hablamos de los gastos que se tienen en la familia, especialmente en el tema escolar y otros aspectos que tienen que ver con esa perspectiva de precios de cara a lo que viene por delante, que es el año agrícola. Esos son temas importantes que vamos a aprovechar a abordar esta mañana. Yo le invito a usted a que nos acompañe. Sin agricultura no hay comida. Una frase que todos hemos escuchado, pero pocas veces dimensionamos su impacto. De acuerdo a datos oficiales, El Salvador enfrenta un déficit en la producción de alimentos, lo que obliga al país a depender de las importaciones. Según expertos, esta situación genera múltiples problemas, especialmente para las familias que no tienen acceso a cultivos propios y deben asumir el constante aumento en los precios de la canasta básica. Danilo Pérez, del Centro para la Defensa del Consumidor, reveló que el costo de la canasta básica alimentaria en la zona urbana alcanzó los $246 el mes pasado, mientras que en la zona rural, donde incluye menos productos, la canasta básica llegó a los $180. La baja producción agrícola es un factor clave en el alza de precios. Sin embargo, también inciden otros elementos como la falta de relevo generacional en el sector agrícola, lo que pone en riesgo el futuro de la producción local. El promedio de los agricultores de 60 años, 3 años más, de 3 a 5 años lo quedamos sin agricultura. Ante esta crisis, el presidente Nayib Bukele reafirmó en el inicio de su segundo mandato su compromiso de impulsar el milagro económico del país. Entre las estrategias destacadas está la implementación de los agromercados, que han permitido reducir los costos de algunos productos y fomentar la competencia en el mercado. Estos y otros temas serán analizados esta mañana en Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan por poner en perspectiva este tema esta mañana y que sin duda alguna va a tener mucho la atención de nuestro público a esta hora de la mañana, sobre todo cuando se trata de hablar de precios y ver cómo está el comportamiento del mercado como tal. Esta mañana Danilo Pérez con nosotros, director del Centro para la Defensa del Consumidor, para hablarnos sobre el tema. Bienvenido Danilo, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto saludar también a los amigos, las amigas que nos están permitiendo llegar a sus hogares. Y aquí estamos pues para atender las preguntas. En efecto, voy a comenzar por este último tema que comenté en la presentación del programa, que tiene que ver con esta perspectiva, digamos, del año agrícola y particularmente el tema de precios, que es el que ha venido en los últimos digamos, meses, de alguna manera inquietando y preocupando a la población, no sin tomar, digamos, en consideración precios bajos que han experimentado a partir de la implementación de los agromercados, que ha sido una facilidad en la que la población también ha tenido el derecho de compra y también a un precio bastante razonable. Pero ¿cuál es tu lectura a 2 meses de iniciar el 2025? Bueno, yo diría que hay que tomar en cuenta que veníamos a la cintura del año con precios altos de los alimentos, cuando vimos el fenómeno especulativo que se presentó en el país y que nos pronunciamos precisamente sobre esa situación especulativa que se estaba dando momentáneamente. El Ejecutivo logra tomar medidas como el tema de atacar directamente a quienes estaban especulando, crear las medidas de los agromercados y hablar de la central de abasto. 4 meses consecutivos después del mes de agosto pudimos tener, diría yo, una baja más o menos sensible con respecto a los precios de los productos de la canasta básica alimentaria. Es decir, 4 meses. Sin embargo, desde diciembre a enero, de diciembre de 2024 a enero de 2025, empezamos a ver ya, a notar incremento. Entonces,
¿bajaron los precios? Sí, bajaron 4 meses, pero estamos notando de nuevo incremento. Y quiero decir que en este sentido no perdamos, pongamos en perspectiva el tema que estamos entrando a verano. Y normalmente pues ya sabemos que en esta época estacional del año lo que hace, lo normal es que se incrementen los precios. Debido a esa sequedad, si lo queremos ver, ¿no? Esa sequedad normalmente es un comportamiento que se refleja en precios. Actual. Pero el anterior que decías, no quiero pasar por alto porque tú decías que hubo de alguna manera una especie de de especulación, pero ¿qué factor provocó eso? Bueno, nosotros lo veníamos diciendo, advirtiendo, desde ¿sí? tiempos de que nosotros creíamos que aquí estaba una red grande de importadores y que llegaban a establecer los precios en la tiendona, inclusive en el mercado central. Sobre todo me estoy refiriendo a los precios de las hortalizas, de las verduras, inclusive de los granos básicos. Y ahí nosotros, claro, allá por el mes de junio, cuando tuvimos el problema del fenómeno climático, notamos de que los precios se incrementaron significativamente. Y es producto de lo especulativo de estos agentes que tú decías. Especulativo porque nosotros en ningún momento ¿y eso no se ha quitado? Observar una afectación en la cadena de suministro. Eso no se ha quitado, yo diría que ha bajado. Ha bajado, pero no se ha eliminado, digamos, aquellos actores delictivos como en algún momento dijeron. Mire, yo lo que creo es que sí se ha estado atacando. Veo que sí se están tomando medidas a partir de las verificaciones de precios, contrafacturas, se está tratando de ver eso. Pero lo que sí es que nos estamos enfrentando a una situación que está muy presente, que son los precios altos. E inclusive lo estamos viendo en la región centroamericana. Entonces, pero El Salvador no tendría los problemas de precios altos si El Salvador hiciera una apuesta estratégica en materia de políticas públicas para incrementar su producción de carácter agropecuaria nacional. No tendríamos estos precios. Pero como somos eminentemente dependientes de la importación, entonces sin duda alguna esto nos genera una gran presión a partir de los precios. Danilo, estos son dos competidores fuertes, la tiendona y el tema de la central de abasto. Y ¿quién es quién ahora? Perdóname así el término. Si tú vas a la tiendona vas a encontrar precios más altos, pero inclusive ya se están encontrando precios similares con respecto a precios de la tiendona o del mercado central. ¿Y la central de abasto? Desde hace, comparado, desde que se empezaron a implementar estas medidas, la pregunta que estaba en el aire era, bueno, ¿y de dónde están viniendo los productos? Sí. O sea, ¿de dónde está saliendo la almendra de todo esto es la palabra importación? La importación. No es producción. Entonces, no, porque El Salvador no tiene la capacidad, hay que decirlo. O sea, no tiene, pero si yo le pregunto a los productores, dicen capacidad tenemos, lo que no tenemos es apoyo. No, claro, pero me refiero a la palabra capacidad en materia de su producción de carácter local y por tanto es dependiente en materia de la seguridad alimentaria. Ahí están los datos. Veamos datos de eso, sí. En el caso del maíz, el promedio de la importación es del 27.7%, ese es el grado de dependencia. En el caso del frijol es arriba del 32% en su promedio, y en el caso del arroz es aproximadamente un 62.4%. Y de todas las verduras y hortalizas es dependiente en un 93.2%. Y nuestros productores no tienen, porque ese es lo importante, no tienen esa capacidad de producir esa... Yo creo que hay capacidad, porque además hay tierras ociosas en este país. Pero hay varios factores que están limitando y que no están posibilitando que haya una producción
adecuada en el país. En primer lugar, nos estamos encontrando frente a una realidad que tiene que ver con la importación de alimentos, que es mucho más barata que lo que se está produciendo localmente. Me refiero a los precios de los insumos agrícolas. Entonces, si la producción de carácter local, nacional, no se subsidia, porque hay que hablar en esos términos, si no hay un subsidio a la producción, no va a haber, difícilmente va a haber incremento. Hay que revisar el precio de los insumos agrícolas. Por ejemplo, están más baratos en Honduras con respecto a El Salvador. Por otro lado, tenemos todo un problema que tiene que ver con la cadena de comercialización. El gobierno empezó con los agromercados, pero necesita, en primer lugar, incremento de su producción local nacional y, en segundo lugar, entrar al tema fuerte de la comercialización. Fíjate que en el tema de maíz, sorgo, frijoles y arroz, que es el referente que hemos planteado muy bien en esta gráfica, y felicito a producción por eso, que nos pone en perspectiva más categórica para señalar, mira, esta es la condición de importación o de dependencia que tenemos. Tenía la oportunidad de conversar con productores de campo la vez anterior, sí, y me hablaban que la demanda que como país tenemos anda o ronda los 25 millones de quintales de granos básicos cada año. ¿Sí? 25, así, millones de quintales de granos básicos, sí, cada año. O sea, sí, estamos hablando de una producción importante, pero sí, tú acotas algo que me parece, y vamos a seguir analizándola, que es factores, digamos, integrales que no están dentro de ese portafolio de apoyo a los sectores que tienen que ver mucho, ¿verdad?, con esa producción o con ese déficit del que estamos hablando. Así es, hay varios factores. Hay varios factores. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Gracias por estar con nosotros. Es buena hora para una taza de café, y qué rico es disfrutar de Café Rico, el café perfecto. Disfrútelo, porque rico ahora también es calidad. Así es que buen provecho para todos a esta hora de la mañana. Continuamos nuestra conversación con Danilo Pérez, director del Centro para la Defensa del Consumidor. Y voy a regresar un poquito frente a ese otro escenario que hablábamos, comparativo de cuál es la necesidad que se tiene como país para poder suplir, digamos, la cantidad de producto básico en el mercado. Te hablaba del déficit que, según las gremiales de productores, ronda los 25 millones de dólares. Pero quiero regresar a este punto clave, porque yo te ponía la experiencia que viví con una señora dueña de una tienda en el sector de Soyapango, y le decía, ¿dónde compra sus productos? Yo los compro, antes los compraba en la tiendona, ahora en la central de abasto, ¿verdad?, allí en Soyapango, y los precios andan muy bien, pero regresé, me dijo, a la tiendona, han bajado pero siguen siendo altos. ¿Cuál es entonces ahí el factor competitivo que hay entre ambos actores? Mira, yo creo que el consumidor final o el comerciante... Quintales, pequeño, perdón, me dicen una corrección, sí, 25 millones de quintales, sí. Sí, 25 millones de quintales. Perdón. Creo que el consumidor final, el pequeño comerciante, el intermediario, el de las tiendas, están encontrando precios más bajos en los agromercados y en la central de abasto. Eso es cierto, pero ¿cuál es el problema? ¿O cuál es la realidad? Mejor dicho, más que el problema. La realidad es que estamos hablando de miles de comerciantes que no pueden ir a satisfacer su demanda a la central de abasto. Por eso es que es importante que la central de abasto no haya una,
sino que hayan varias centrales de abasto. ¿No son suficientes a tu criterio las que están ahorita? No, claro que no. Se necesita abrir más, ¿no? Inclusive los agromercados. Los agromercados, como lo hemos afirmado y lo hemos señalado, beneficia a un radio de acción de consumidores, pero no a toda la población. Cuando uno analiza, por tanto, los precios que puede tener en la central de abasto, en los agromercados, en los distintos establecimientos de los mercados, uno se da cuenta que en el balance del peso general, la canasta básica alimentaria, por tanto, se ha incrementado en materia de precio. Entonces, lo cual viene a demostrar y a decirnos o a concluir de que todavía el proceso de comercialización que se está impulsando no logra presionar la baja en los precios de la canasta básica alimentaria. Y si es así, ¿qué es lo que necesitamos entonces? Bueno, yo creo por eso que es importante a mi modo de ver, y lo dije y lo acabo de afirmar, ¿sí? Los precios de los alimentos no van a bajar en El Salvador si no se hace una apuesta de carácter estratégico para el tema agropecuario de carácter nacional. Siempre vamos a estar en una situación de dependencia alimentaria y eso pues nos genera un impacto significativo. Hay que decir además en los déficits que estamos teniendo en materia de producción agropecuaria. En el caso del maíz ya notamos un déficit para el ciclo 2024-2025 de arriba de casi 6 millones de quintales de maíz. En el caso del sorgo, 875.000 quintales. En el caso del frijol, 1.048.000 quintales. Y en el caso del arroz, 265.000 quintales. Entonces, y toda la historia, la serie de datos que uno puede analizar con respecto al tema de la producción, tanto de manzanas como de quintales, o sea, en su rendimiento, lo que nos hace ver es que la producción cada vez más se está disminuyendo. Entonces, al disminuir la producción, lo que hace cualquiera es decir, importemos. Pero eso va a tener, como digo, los impactos que estamos viendo en los precios de la canasta básica, pero además incremento de la pobreza que se va a presentar en la zona rural, porque estamos hablando de que son casi 500.000 de productores y productoras de la pequeña economía familiar quienes a través de su producción tratan de satisfacer su consumo de carácter familiar y parte de lo que producen lo tiran para el excedente en la comercialización. Entonces sí es delicado que no se haga una apuesta en el tema de carácter agropecuario. Y eso desde la perspectiva de la producción. Y por el lado de la perspectiva del consumo de nosotros los consumidores finales, también esto tiene impacto significativo porque nos está generando una contracción. Ahí están los datos. Veamos, esos son los datos. Te iba a comentar estos datos. Ahí están los periodos 2018 de los ciclos agrícolas, 2018-2019. Y mira tú cómo se va cayendo en el ciclo 2022-2023, en el caso del maíz, de 17 millones de quintales, se cae a 12.980.000 quintales. En el caso del sorgo, 2.343.000 quintales, se cae a 2.025.000, y en el caso del frijol, de 2.003.000 se cae a 1.352.000. Entonces, eso lo que crea es dependencia alimentaria y genera una situación de mayor pobreza, como dije, en la zona rural o en la zona agropecuaria del país, en donde va a estar impactando en los 500.000 productores. Pero también nos impacta a nosotros los consumidores en materia de los precios. A eso iba. ¿Cómo estaría entonces, digamos, alguien que nos está viendo? Necesita saber a cómo está el precio del frijol, cómo está el precio del maíz, el precio del arroz, que son productos básicos para la cocina, ¿no? Para la familia. Miren, nosotros, como digo, hemos venido notando una baja. Por ejemplo, el quintal, el frijol rojo de seda,
que lo teníamos arriba, llegó inclusive a 110, 114 dólares, ahorita lo estamos consiguiendo a 90 dólares con 46 centavos en el caso del quintal. Sí, una baja considerable. Es una baja considerable. El arroz lo estamos consiguiendo a 52 dólares con 91 centavos. Y el maíz, que inclusive llegó arriba de los 25 dólares, se está consiguiendo a 20 dólares. La pregunta es, ¿de dónde está viniendo este producto? Seguimos con la pregunta. Acabamos de ver cómo está la situación en materia de lo que es los déficits que tenemos en materia de producción. Tú dijiste algo que me llama mucho la atención y es parte del debate a seguir y que se ha venido sosteniendo. Es qué factores son los que provocan una falta de una política clara, definida para la recuperación del agro, factores climáticos, factores de precio en el acceso al tema de los fertilizantes, y otro factor que sin duda alguna también está ahí, que es el factor mano de obra, pues, porque en el campo los mismos productores dicen, hoy cuesta encontrar gente que trabaje en el campo. Pues. Claro. O sea, hay varios, ¿verdad? Sí, son varios factores, pero sin duda alguna, pues si le queremos llamar política agropecuaria, le queremos llamar estrategia, le queremos llamar plan, el tema es que no se logra ver. No se logra ver que se tenga un norte, un derrotero clarísimo en materia de recuperar la producción. Y es que las gremiales, Danilo, las gremiales, digamos, más expuestas mediáticamente, sostienen que no hay comunicación, que no hay diálogo. Sí. Pero cuando consultas con autoridades de agricultura, dicen que sí, que ellos dialogan con los productores. Vea. Sí, ¿será que ahí hay una línea frágil en todo ese tema? Miren, yo creo que... ¿Coordinación de una política? Yo creo, en la medida en que se desideologice la discusión del tema de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, en esa medida vamos a ganar todas y todos, independientemente de los colores. Contaminar la política, la agricultura de aspectos donde políticos. Donde lo pueda tener cualquier funcionario o cualquier persona. La apuesta tiene que ser de carácter por la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional. Mientras estén ahí, que se estén dinamitando los puentes para el diálogo, y que no se esté avanzando en una perspectiva de poner sobre todo el tema del hambre de la gente, entonces no vamos a tener avance. Y quiero recordar que sí tenemos una situación bastante complicada en materia de la inseguridad alimentaria, y por eso es importante esto. En materia de seguridad alimentaria hemos pasado del 42.2% en el periodo 2017-2019 al 48.4% en el periodo 2020-2022. Bueno, la verdad que sí, ha sido, digamos, interesante. Vamos a aprovechar un minuto que nos queda y fracción para hablar también de este factor de peso en el costo o el bolsillo de la familia, que es el año escolar, ¿no? Que venimos entrando a eso, que comienza ahí por diciembre la preparación, pero nos agarra enero, ¿por qué no decir febrero? ¿Cuál ha sido la lectura o el balance que se tiene de ese, digamos, costo? Es decir, en el tema de los precios de los útiles escolares, nosotros notamos que se han mantenido bastante bien los precios. El problema es la capacidad adquisitiva, Ernesto, que tiene la población. La brecha entre el costo de vida respecto a los salarios que hay actualmente, pues no está alcanzando a la gente. La gente ha sido bastante resiliente, el consumidor final, en tratar de enfrentar la situación económica, pero yo creo que a todas y a todos nos está golpeando. Por eso es que las encuestas nacionales están diciendo que la preocupación principal en este momento, 8 de cada 10 salvadoreños dicen que la situación de carácter económico. Un tema para seguir hablando, y desde luego a raíz de todos los escenarios que se están abriendo. Ayer, por cierto, se colocó la primera piedra ya para el desarrollo del aeropuerto en el oriente del país y otros proyectos estratégicos de los cuales son parte de ese portafolio de lo que hay que hablar para hablar de crecimiento económico.
Te agradezco muchísimo la visita a Diálogo 21. Muchísimas gracias, Ernesto, por el espacio y un gran abrazo a todos los consumidores y consumidoras que nos han sintonizado. Vámonos entonces a la pausa y regresamos para hablar sobre desarrollo de energía nuclear. Daniel Álvarez, director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, estará con nosotros en cuestión de segundos para hablar de este tema. Quédese con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos como siempre esa fiel sintonía y un saludo muy especial a toda la diáspora, a todos nuestros hermanos salvadoreños que están siempre pendientes de nuestra señal. Así es que un abrazo a todos los salvadoreños por el mundo. Quiero darle la más cordial bienvenida al director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, que nos acompaña esta mañana acá en el estudio. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, un gusto estar aquí contigo. Cuéntenos cuál ha sido la visión hasta este momento, cómo ha logrado avanzar esa visión del gobierno en materia de energía nuclear y cómo se alinea precisamente con los objetivos que tienen que ver con aquellas tareas del desarrollo sostenible en el país, ¿no? Bueno, es un orgullo poder decir que hemos avanzado de manera sustancialmente rápida en un tema bastante complejo, que es el tema de energía nuclear. Ya estamos llegando a un punto en donde ya viene una misión al Salvador de parte de la OIEA en mayo, ya para empezar a ver los sitios en donde podría haber un desarrollo de una planta nuclear. Esto vamos marcando un ritmo que otros países no lo han logrado y llevan 10 años haciéndolo. Y tenemos un alto compromiso y eso nos lo reconoce tanto la OIEA como los Estados Unidos, como gobiernos aliados, en donde tenemos esa parte de seguridad nuclear y tenemos un compromiso muy grande para que sea de verdad una tecnología que pueda ser de beneficio para El Salvador. Okay, hablamos de un concepto que hay que redefinirlo para entenderlo mejor, porque muchos lo hablábamos la vez anterior, ¿no? Que muchos creen que al hablar de nuclear estamos hablando de aspectos que tienen que ver con una bomba nuclear, no, pero hay aspectos de energía que son hoy en día utilizables en el mercado, por ejemplo, ¿no? No, sí, de hecho el uso pacífico de la energía nuclear es utilizada en la medicina, países, por ejemplo, sí, ¿no? En todo el mundo se utiliza para medicina, para tratamientos de agua, para en agricultura. Y obviamente energía, ¿no? Energía como tal, ¿verdad? Energía sí es uno de los más complejos, pero más sin embargo es uno de los más valiosos que hay y el mundo con todo con todo el problema que hubo con Ucrania, el problema que hubo con Rusia, se dio cuenta que necesitamos un tipo de energía en donde tengamos una sostenibilidad energética. Y hasta el mismo Europa está transicionando otra vez. Y nosotros podríamos dentro de esa misma matriz entrar de lleno con este otro recurso, ¿no? Sí, nosotros sí tenemos la capacidad de poder hacerlo. Nos estamos preparando técnicamente, nos estamos preparando legalmente, nos estamos preparando en todos los ámbitos para poder tener este tipo de energía. Y eso es lo que nos respalda en todas estas entidades internacionales, en donde nos están apoyando y en donde nos están diciendo, sí, ustedes van por muy buen camino, lo están haciendo muy bien, lo están haciendo como dice el manual, lo están haciendo con los pasos como deben de ser, de la manera correcta. Esto da mucho... una buena imagen el decir que Estados Unidos nos apoya. Ya tenemos un acuerdo con ellos en donde nos van a apoyar para poder hacer el desarrollo nuclear, el apoyo del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica,
tenemos reuniones de alto nivel con todos los ministros involucrados para el tema precisamente de seguridad nuclear, y que sea un desarrollo que sea sostenible, que sea seguro y que realmente traiga beneficio para el país. Ok, ¿cuál es la matriz energética actualmente del país que tenemos? Bueno, hoy por hoy, con la sequía, hemos tenido una generación casi del 65% en renovables. Nuestra mayor generación es por hidroeléctrica, geotérmica, gas natural y búnker. Sí tenemos bastante solar, pero el solar es por horas. Entonces el solar nada más es cuando hay sol. Tenemos son prácticamente 8 horas en donde hay sol fuerte, en hora pico son 4 más o menos. Entonces tenemos una muy buena matriz energética, la tenemos, o sea, nosotros tenemos más capacidad instalada de la que necesita la demanda, pero es por hidrocarburos. Nosotros no queremos ya depender de los hidrocarburos, por eso es que viene la iniciativa también de energía nuclear. Y en el caso de la geo... La geo tiene... El 23%, se quedó con un 23% el porcentaje del mercado, ¿no? Es Entiendo. Más o menos el 20, entre el 20 y el 23%. ¿Por qué no se incrementa esa capacidad instalada de la geo, que no pasa, entiendo, de los 204 megas, creo, ¿no? De hecho, ya estamos pasando de esos 204, ya estamos a punto de terminar, ya está en pruebas, un ciclo binario en Berlín. Esto nos va a dar un poco más de 7 megavatios instalados. Adicionalmente también el campo de Aguachapán ya tiene otra generación que por el uso eficiente de los campos. Tenemos 2 megavatios que ya están siendo inyectados a la red. Esto va a subir más o menos en solo la planta de Berlín con la nueva planta del ciclo binario sube un 10% en su capacidad. Esto ya viene este año. Adicionalmente que ya estamos desarrollando los campos de Chinameca y de San Vicente, que esos son 50 megavatios adicionales, y el Banco Mundial también nos está apoyando para seguir trabajando los campos de San Vicente y Chinameca en su segunda etapa para otros. Porque estamos hablando ahí verdaderamente del espíritu con el cual usted mencionaba en su intervención, ¿no? De apostarle a energía sostenible, ¿verdad? Sí, nosotros... Con medio ambiente... Que estemos desarrollando energía nuclear no significa que dejemos de desarrollar los otros tipos de energía. No, la energía nuclear viene cuando ya no tengamos la capacidad de más campos geotérmicos, porque obviamente no podemos construir más campos geotérmicos de lo que el país tiene, pues, o sea, no podemos construir más. Entonces, ¿qué viene después? Ahí es donde venimos y vamos a integrar la nuclear a la red, a la matriz energética. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuál ha sido la importancia en el tratamiento que ha tenido este tema en esta reunión de alto nivel, entiendo, con el Organismo Internacional de Energía Atómica, Daniel? De hecho, el organismo nos toma de ejemplo con otros países que pertenecen al organismo y que quieren implementar este tipo de energía, y han visto y reconocen el compromiso que tiene El Salvador, tanto con la seguridad nuclear, tanto con cómo transicionar a tener este tipo de energía, cómo lo estamos haciendo, la rapidez, también reconocen mucho el esfuerzo del gobierno y el compromiso del presidente, en donde todo se va haciendo paso a paso y como debe de ser. Y lo demuestra, pues, obviamente, que el mismo director se reúne con nosotros para hablar del tema, el director Grossi, y lo ha reconocido en muchísimos ámbitos, no solamente porque se reúne con nosotros, no, también él lo reconoce fuera, tanto así que nosotros vamos a darle la oportunidad a otros países que quieren seguir el mismo camino nuestro, y les vamos a decir qué hemos hecho para llegar a este punto, a petición de la OEA. Ok, ¿hay un avance entonces en esa mesa de trabajo para hablar de seguridad, de física nuclear, que tiene que ver otros componentes, todo ese, digamos, conglomerado de temas? Sí, porque la seguridad nuclear no solo es la planta, no solo es el combustible gastado, no solo es eso, sino que también es los proveedores que vamos a tener, los que van a manejar el desecho. Sí, interesante ese punto, ya vamos a hablar. Sí, la cadena de suministro tiene que estar, toda la cadena de suministro tiene que tener su... Debidamente cuidadoso debe ser todo, en el tratamiento, incluso hasta de la especialidad de quienes van a estar ahí, ¿no? Sí, claramente, por eso es que también nosotros nos estamos esforzando muchísimo en capacitar a la gente, en tener estos profesionales que ya estamos capacitando. Ya tenemos a un muchacho en Argentina, becado, completamente. Ya tienen a un profesional, a un salvadoreño. Ya un salvadoreño ya que se va a graduar en ingeniería nuclear, específicamente
en el Instituto Balseiro. No tenemos un abanico de profesionales especializados en esas áreas. Los estamos haciendo, sí, no tenemos un abanico. Okay. Entonces, partimos de cero en esa parte, a eso me quería referir. Partimos de cero hace un año y medio atrás, en donde empezamos a capacitar. Que ya se comenzó a hablar de este tema. Ajá, ¿no? Y comenzamos a capacitar con la OIEA, lo empezamos a capacitar con gobiernos aliados como Argentina, Corea, España, Estados Unidos. O sea, sí hemos tenido ya, hoy por hoy, sí ya tenemos abogados que se han capacitado en Estados Unidos. Ingenieros que se están capacitando en Argentina. Hemos tenido cursos aquí en donde han venido misiones de la OIEA, en donde ellos nos han empezado a decir cómo hacer todo este camino y qué es a lo que tenemos que llegar. Y la meta es que en 7 años tengamos ya nuestra primera planta. ¿Cómo está? Aparte de tener la primera planta, no solo la primera planta, sino que 700 personas que puedan operar esta planta, que puedan... es un tiempo muy retador, más sin embargo lo estamos haciendo. Ya tenemos más de 50 profesionales que se están capacitando en este momento en diferentes ámbitos. Y vamos a llegar a los 400 en 7 años. Sí, interesante, porque esa selección y de tomar en consideración una especialidad de esa naturaleza para crear talento humano en energía nuclear es nuevo, ¿no? Novedoso, toda esa parte. De hecho, es de mucho orgullo decir que el Instituto Balseiro es reconocido a nivel mundial, porque de ahí salen muchísimos, así como la... ¿Centroamérica no tiene, Daniel? Perdóneme. ¿Perdón? ¿Centroamérica no tiene una apuesta de esta naturaleza también? No. Somos el primer país. Y después de los únicos que tienen iniciativas nucleares que están funcionando son Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, y Colombia quiso empezar, pero no ha logrado, y México, somos los únicos, y ahora El Salvador. Ok, todo este acuerdo o este memorándum de entendimiento con Estados Unidos me llamó mucho la atención, ¿no? Es directamente con quien se va a trabajar esta parte para la construcción. Crear una planta es un reactor, es la creación de un reactor nuclear, sí, ¿no? Realmente no la creación, sino construir ya un reactor con tecnología ya aprobada y probada en el mundo. Estados Unidos está desarrollando y también está apostando a los pequeños reactores nucleares. Canadá lo está haciendo también. Nosotros, el tema de seguridad es importante, y Estados Unidos es lo que más nos colabora en esa parte, de tener la normativa legal y la parte de que sean para usos pacíficos, el tener material para producir energía eléctrica. Ok, voy a hacer una pausa y seguimos hablando de ese tema, porque es interesante conocer cómo va, e incluso no sé si ya se había identificado, se tiene, o la construcción de la planta, ¿no? ¿Cuál es el avance que se tiene? Eso es lo que eso es lo que viene la misión en mayo, para que el sitio, para encontrar el sitio donde puede estar la planta. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, 7:45. Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación con el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, y estamos haciendo un recuento del avance en cuanto a la discusión, a la temática de considerar que el país debe tener una apuesta en materia de energía nuclear, y de todos los aspectos que vienen alineándose con los objetivos trazados, especialmente para, digamos, la producción de energía sostenible. Es una apuesta muy estratégica. ¿Cómo va el tema de la consulta de quienes en algún momento muestran
su preocupación con este tema, sectores, Daniel? Creo que no ha habido mucho tema con eso. Igual manera, eso que tienen ¿Se tiempos. lograron disipar aquellos planteamientos de decir, bueno, nosotros no estamos en la capacidad o tal vez en el cuidado para poder ser cuidadosos, valga la redundancia, con el manejo del tema? Creo que la mayoría, creo que aquí hay que hablar de los pasos que se han hecho. Uno, se ha hecho todo de manera ordenada. Primero es ver la intención del Estado de poder tener este tipo de... Se creó la ley, ¿verdad? Se crea la ley, todo en acompañamiento con el organismo. Aparte de eso, después de que se crea la ley, se crea también la institución encargada de esta transición para poder hacer hacer realidad una planta de energía nuclear en El Salvador. Después hablamos de ya cuando tenemos todo esto, viene la parte de seguridad, en donde, bueno, a donde se ve todo el compromiso, en donde estábamos reunidos casi que todo el gabinete para ver el tema de seguridad nuclear, incluso con el fiscal, con el ministro de Defensa, con el ministro de Medio Ambiente, con el ministro de Salud, todos los involucrados, para que eso muestra el compromiso que tiene el gobierno y que lo estamos haciendo como lo dice el libro. O sea, hay que hacerlo paso a paso, y es la energía más regulada del mundo, es la energía que tiene más estándares en el mundo, y los estamos cumpliendo al pie de la letra. Me decía de la planta, del proceso de consulta y de coordinación ya para ir identificando. Es que ahorita empieza en donde nos van a enseñar cómo elegir el sitio, no es que ya lo vamos a elegir. Okay. No es que ya vamos debe tener características. Entonces, en donde va a venir la misión del organismo, en donde, bueno, aquí hay parámetros que hay que cumplir, un sitio para que usted pueda tener un reactor comercial de energía nuclear. Entonces, tiene que descartar esto, tiene que descartar esto, tiene que descartar esto. Usted tiene esto que ver para que usted pueda decir, en ese sitio voy a construir. Eso es lo que vamos a hacer en mayo. O sea, no solo eso significa venir y montar y no, aquí es, no, o sea, me gusta este lugar o porque aquí. Exactamente, o sea, si ahorita me preguntan, ¿a dónde van a construir la planta? No, es que eso es lo que no sabemos, eso es lo que vamos a venir, y lo que nos van a venir los técnicos a mostrar cómo tenemos que sacar la identificación del sitio. Hay una parte importante que tiene que ver precisamente con ese nivel comparativo con otros países. Si lo vemos con Estados Unidos, México me decía que es el más próximo en tener esta producción de energía nuclear, ¿no? No, México ya tiene. Ya la tiene, no, me refiero, nosotros frente a esa experiencia que ellos tienen, ¿podemos sacarle provecho? El más avanzado, y ojo, no estoy diciendo que México no sea bueno, tiene, no lo tenga, pero el más avanzado y el que tiene mayor conocimiento en América Latina es Argentina. Es Argentina. Ellos tienen toda su cadena completamente de ellos. Ellos tienen minas de uranio, ellos tienen fábricas de agua pesada, ellos desarrollan su propia tecnología, ellos construyen sus propias plantas, ellos son los que están muchísimo más adelantados. Bueno, de hecho ahorita están construyendo, creo que 3 reactores, si mal no recuerdo, uno de investigación, uno comercial, y el otro era para producción de radioisótopos. O sea, construir 3 reactores al mismo tiempo es sumamente complejo, y ellos lo están haciendo. Entonces, para nosotros el costo es alto de apostarle a hacer una apuesta de esta naturaleza. Estamos hablando económico. El costo económico se paga él solo, porque o sea, cuando uno tiene un reactor, supongamos que el primero que se construye es de investigación, el de investigación se pueden producir radioisótopos. Adicionalmente se está capacitando gente. Esta gente, o sea, sí, tiene una inversión, no es un gasto, es una inversión que puede ser alta, pero esta inversión se regresa al país muy rápido. ¿Por qué? Porque estamos produciendo energía eléctrica, estamos produciendo radioisótopos, estamos produciendo profesionales, estamos limpiando agua, estamos haciéndolo para agricultura. O sea, tiene tantos usos alrededor que es una inversión. Ok, interesante. Vamos a estar muy a la expectativa cómo sigue el curso entonces de esta apuesta, ¿no? Considerada que puede ser muy estratégica para hablar del tema de energía nuclear en el país. Es un proyecto en ejecución que se mantiene. Voy a aprovechar un poquito a hablar acerca de cómo estamos de cara a este periodo de sequedad hoy con el tema del agua, hablando de energía eléctrica, ¿no?
¿Cómo está el embalse? Los embalses para la fecha están muy bien, no tenemos problema. Sí se prevé que podría haber un efecto igual que el año pasado, que fue un año bastante complicado y seco, más sin embargo ya demostramos que estamos preparados para cualquier problema climático. Con normativa hemos hecho que los generadores por búnker tengan mayor reserva, hemos hecho una buena integración con todos los generadores, ya sean por combustible, ya sea por gas natural, ya sea el Estado está sumamente bien coordinado, pero están coordinados también con los privados, también los importadores de combustible. Entonces nosotros son las subsidiarias, ¿no? Parte de las subsidiarias, ¿eh? Sí, no. la GEO, CEL, sí. INE, todas están funcionando al 100%, pero adicionalmente tenemos una muy buena integración con los privados, que son todos los generadores por gas natural, por búnker solares, en donde todos estamos volcados a cualquier tipo de eventualidad climática. Ya la vivimos, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para que no tengamos ni cortes de suministro, que tengamos energía siempre. O sea, la tenemos garantizada a pesar de la situación que siempre se vuelve compleja para este periodo, ¿no? Sí, la tenemos, ya, insisto, ya estamos viviendo una crisis energética, no es que ha terminado. Bueno, ayer hubo un apagón en Chile en donde se quedó el 95% de la gente sin energía eléctrica. Este estado de sitio que crearon por la situación, y no es el primero, varios los que están teniendo. Y así está la mayoría de países del mundo en donde hay una crisis energética mundial, y El Salvador no la ha sentido, precisamente porque el presidente se adelantó a todo esto. Cambiamos normativas, nos adelantamos a tener el suficiente búnker, el suficiente combustible para no quedarnos y no tener un apagón como lo es en Honduras, como la parte norte de Guatemala, el Petén. O sea, nosotros no hemos tenido esa complicación, y es precisamente por esta coordinación con todos los privados, esta coordinación con los privados, el Estado y la normativa que se ha ido haciendo para apalancar precisamente estos fenómenos climáticos. Ahora, todo este tema también traza un eje de apoyo y subsidio que el gobierno le dio a la población con el tema de absorber el costo de la energía del mes anterior, ¿no? Sí, esto es un subsidio dado por Hacienda, es el mismo mecanismo, y el presidente, como lo dijo en su conferencia, entonces fue una forma de apoyo a todos aquellos que consumieran hasta $80 en su factura de consumo. De consumo en enero. ¿Tenemos proyectos de cara a lo que viene? Sí, lo hablamos al inicio, tenemos más proyectos de geotermia, estamos desarrollando los campos de Chinameque, San Vicente, ya vamos a tener otra planta funcionando ahorita, como repetí, en pruebas, que es el ciclo binario de Berlín. ¿Cómo está la garantía de que vamos a tener o a inyectar más energía de esta naturaleza en la matriz? Solo con el hecho de que ya terminemos una planta en El Salvador, desde el 2007 no se construyó una planta geotérmica, ya vamos a terminar una. Que significan 7 megavatios en geotermia. La geotermia es el 99% de factor de planta, que produce 724. Esto significa que sería el equivalente a 6 megavatios solares el tener una planta nueva de geotermia de 7 megavatios. Es una relación de 1 por 10 más o menos. Entonces, esa inyección de energía viene a estabilizar los precios, viene a desarrollar más los campos geotérmicos. Adicionalmente al buen uso de los otros campos, estamos generando más energía. Este año, solo en geotermia se prevén más o menos 11 megavatios adicionales. Interesante. ¿Y en fotovoltaicas? Fotovoltaicas. ¿Hay nuevos proyectos? Ya la INE construyó su primer planta, que se inauguró el año pasado, si mal no recuerdo. Ya cumplió un año de estar funcionando. Son 14 megavatios talinque solar. Adicionalmente, ya el mismo INE está construyendo otra planta fotovoltaica a la par de la 15 de septiembre. Y estos son 20 megavatios adicionales en solar, que va directo a la red, que son proyectos del Estado. O sea, como lo decía, estamos trabajando en las renovables tradicionales y adicionalmente viendo otras fuentes de energía. Ok, el impacto sin duda alguna será muy positivo de cara a mantener precios en todo este tema de
accesibles? Claro. ¿O seguimos bajo esa, digamos, mirada o preocupación en algún momento de tener un costo de energía bastante alto? De hecho, El Salvador ha mantenido su tarifa más de 2 años estable. No ha habido mayor cambio. En otros países, repito, Guatemala, por ejemplo, se disparó el precio de la energía. Tuvieron que encender plantas que no encendían nunca, y en El Salvador se mantuvo estable, sigue estable el precio de la energía. Ok, entonces estamos preparados para no entrar en esa, digamos, dimensión, recogiendo el tema de Chile, la experiencia de los apagones que ha tenido. Hoy por hoy no. Ya lo demostramos, ya tuvimos una crisis muy fuerte, seguimos teniendo esa crisis, no hemos salido, pero no hemos tenido los problemas que ha tenido Ecuador, no hemos tenido los problemas que ha tenido Colombia, no hemos tenido los problemas que ha tenido Guatemala, Honduras. Creo que no se haya ido la luz y que no haya habido racionamiento habla por sí mismo. Bueno, tenemos el CIEPAC, pero no se ha hecho mucho uso de la CIEPAC. Al contrario, ¿no? El CIEPAC, nosotros cerramos nuestra exportación. ¿Por qué? Porque los países vecinos, al ser nosotros el precio más estable y al tener la suficiente cantidad de energía, ellos requerían nuestra energía. Nosotros cerramos nuestra exportación. Entonces, y es porque sí funciona el CIEPAC, pero en este momento, con la crisis, los países vecinos tienen energía a un costo más alto y nosotros y tienen falta de energía. Nosotros lo tenemos estable y tenemos la energía en el país. Interesante, el tiempo se me fue. Daniel, le agradezco muchísimo su visita y que nos haya actualizado precisamente con esos temas importantes que tienen que ver con la apuesta estratégica en el tema de energía nuclear, las condiciones en las que nos encontramos hoy en día con el tema de la producción energética a partir de CEL. Y por supuesto estas otras apuestas de energía sostenible, como es el caso de la geo y por supuesto también la fotovoltaica. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por invitar. Le agradezco muchísimo. Nos vamos desde luego despidiendo, 8 de la mañana en punto. Gracias a ustedes, pásenla bien. Y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.